Claro, hay una democracia liberal en la que uno está acostumbrado, que abarca desde Macri, Piñeira hasta, si querés, Lula, que abarca desde John Fitzgerald Kennedy hasta, si querés, George Bush, que abarca desde Chirac hasta Mitterrand en Francia, que es la democracia liberal en la que yo creí. Toda esta gente no cree en esa democracia liberal. Cree que hay que terminar con los derechos de la mujer, igualitarios de la mujer, que el Estado no debe intervenir en proteger a los más débiles, que el Estado no debe recibir a inmigrantes de la mejor manera posible, debe expulsarlos. Milei hace un ratito dio su discurso en el foro de Davos, y es el lugar donde él siente que le habla al mundo. Y entonces dio un discurso que yo decía, es un discurso muy importante, y es un discurso muy importante de verdad, para entender la lucha que en su cabeza él, y no solo él, sino mucha gente, por ejemplo Trump, está dando para cambiar el mundo. Hay ahí una doctrina muy fuerte donde ellos plantean qué es lo que creen que está mal en el mundo y por qué hay que cambiarlo. Y la verdad que es muy interesante leer porque expresa una época y porque expresa de una manera muy organizada y ordenada una serie de valores que a mí me ponen claro por qué yo estoy doctrinariamente y filosóficamente en una posición realmente muy lejana a esto. En todo lo que yo he vivido políticamente desde la dictadura para acá, he tenido muy pocos gobiernos con los que me he sentido identificado. En algunos me he sentido, por ejemplo, de Alfonsín, me he sentido identificado por un tiempo. En otros nunca, y tal vez haya sido injusto con eso. Por ejemplo, el de Menem o el de Cristina. Menem o Cristina hicieron cosas que estuvieron mal y estuvieron bien, pero yo estaba muy enojado con los dos, y entonces por ahí eso me alejó mucho. En otros, tuve una relación fría, en otros, qué sé yo. Nunca ningún gobierno expresó una doctrina de cómo hay que organizar una sociedad, más allá de lo que haga en lo económico, que está tan lejana de los valores en los que yo he querido siempre. Y a mí me interesa mucho analizar eso, porque uno puede decir, bueno, podría decir, fíjate qué porquería. No es el enfoque mío, lo que quiero es contar el discurso, porque ustedes sepan qué es lo que piensa Milei, y en todo caso, nada, lo voy a contar como de quien viene, que soy yo, no tengo otra manera de contarlo, pero me parece que estamos ante una pieza discursiva que es muy, pero muy relevante. A ver, antecedentes. Milei el año pasado estuvo en Davos y básicamente le dijo: el problema del mundo es que el comunismo socializante, ustedes son cómplices de todo eso, y vamos a cambiarlo y hay que terminar con toda esta historia. Entonces, en el discurso de hoy, dijo: hoy no me siento tan solo. Escuchá, es el audio número 25. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, simplemente anótenlo. Después vamos a analizar quiénes son los amigos de Milei. O sea, Elon Musk, Giorgia Meloni, Bukele, Víctor Orbán en Hungría, Benjamín Netanyahu en Israel, Donald Trump en Estados Unidos. Después vamos a analizar un cachito sobre esto. Milei sostiene en su discurso que Occidente y el capitalismo dio libertad a la gente, y a partir de ahí se produjo una explosión de creatividad y riqueza, cosa en lo que yo coincido, pero que en un momento entró una ideología, la ideología de que el Estado debe intervenir en todo, que fue deteniendo eso y pervirtiendo Occidente. Y a eso se refiere con la ideología socializante. Y va recorriendo distintos elementos de esa ideología, entre comillas, socializante. Por ejemplo, la justicia social. La justicia social, el Estado interviniendo en todo, era un curro de las clases políticas, y terminó dando derechos que no se pueden sostener y que además son injustos porque promueven la desigualdad entre las personas. Y después empieza la agenda LGBT, la agenda feminista, la agenda del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto dice cosas como esta, escucha.
Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Luego dijo esto el presidente. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Escuchá un poquito de Milei, un poquito más de Milei. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. A ver, escuchen el audio número 29. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. A ver, escuchen en el audio número 33 lo que dice el feminismo. El wokeismo ha calado tan profundamente. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Bueno, ese es el tono general del discurso. Me imagino que Yami y Débora y Maga y Julia todos quieren responderle ya mismo. Esto no es cierto, esto es exagerado, esto es una falacia, y hay tiempo para responder. Ahora, déjenme decir cómo entiendo yo este discurso en el contexto del debate que está atravesando Occidente en general, o cómo lo vivo yo. A diferencia de lo que le pasa a muchos amigos, y yo cada vez que lo digo, me acuerdo que Marcelo lo decía también, hay una declaración que muchas veces hacemos que para mucha gente le parece escandalosa y para mí es una que se cae de cajón. Que para mí el capitalismo es el mejor sistema que ha tenido la humanidad hasta ahora. Y todos dicen, pero la desigualdad, pero esto, pero ¿cómo decís semejante barbaridad? Lo pienso hace muchos años y creo que
tengo argumentos. Hace un tiempo hubo un libro que a Marcelo le encantaba y que me lo regaló él, que se llamaba En defensa del iluminismo, que era de un autor que se llama Steven Pinker, creo, un psicólogo, sociólogo, un mamotreto de 1000 páginas que lo leí porque Sloto me rompió las pelotas, que es apasionante. Y cuenta cómo en los últimos 200 años, desde que el capitalismo empezó a tomar velocidad, evolucionaron los índices de promedio de vida, mortalidad infantil, alfabetización, pobreza, y los progresos han sido gigantescos, inclusive desigualdad. El quilombo que planteaba el libro era justo el tema del cambio climático, pero mostraba un crecimiento. Y la verdad que lo que ha pasado en términos de abundancia en los últimos 200 años en la sociedad por medio de la producción de riqueza, inclusive cuando llegó a China, fue una salida de pobres, pero por todos lados, con lo cual a mí me parece que es muy difícil discutir la idea de que el capitalismo en los últimos 200 años generó una revolución en la creación de riqueza y en la mejora de las condiciones de vida del ser humano. Después, sobre esto uno puede decir 1000 peros, y creo que estoy dispuesto a discutirlo. Y creo que en eso Milei y yo coincidimos, en esa parte, aunque él crea que yo soy comunista y que sea un zurdo a secas, un zurdo de mierda a veces, un zurdo hijo de puta al que hay que buscar en el último rincón del planeta en algunas otras oportunidades. Pero yo creo, como gran parte de las personas que no piensan como Milei, en estas cosas que está diciendo, que el capitalismo generó como eso. Una de las virtudes que generó el capitalismo y la democracia en Occidente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero progresivamente desde antes, es que generó sociedades libres. Entonces en esas sociedades libres hubo lo que se llama un pensamiento progresista, que hoy en día yo reivindico más que nunca, que empezó a plantear, acá hay gente que vive peor que otra. Entonces tenemos que ocuparnos de alguna manera de intervenir en ese proceso, porque si no intervenís, eso se cristaliza. Si un tipo nace en una casa muy rica y otro en una casa muy pobre, es evidente que el que nace en una casa muy rica va a ir a las mejores universidades o va a poder reproducir esa riqueza y el otro no. Con lo cual, algo hay que hacer para equiparar un poquito esas situaciones. Eso se llamó justicia social. Entonces vos decís, y no podés dejar la relación entre patrones y empleados totalmente libre, porque si no el patrón hace cualquier cosa con el empleado. Entonces vos decís, bueno, ¿sabés qué? Hay algunas condiciones que hay que cumplir. Primero, no lo puede humillar, no lo puede maltratar, etc. Segundo, tiene una cantidad de horas de trabajo. Tercero, trabaja los mayores de edad, no los menores de edad. Cuarto, tiene vacaciones pagas. Quinto, tiene aguinaldo. Sexto, no lo podés despedir porque sí. Bueno, eso fue lo que Occidente fue dando. Eso en China no hay. Eso en los países árabes no existe. Eso en Cuba no existe porque no hay sindicatos. Entonces se generaron sindicatos en todo eso. Y después empezaron a hablar y decir, pero no solamente hay pobres, no solamente hay trabajadores, hay relaciones desiguales en la sociedad en general. Por ejemplo, de las mujeres y los hombres. Entonces, no puede ser que las mujeres ganen menos, no puede ser que las mujeres no tengan derecho a votar, no puede ser que las mujeres puedan ser golpeadas en sus casas sin tener apoyo del Estado, etcétera, porque en muchas cosas la mujer es más débil que los hombres. Y eso fue el movimiento feminista que ha generado una revolución en las últimas décadas, no solamente en muchas cosas en las que han sido protegidas las mujeres o defendidas, sino que además el lugar que ocuparon cada vez más, también por potencia propia, ¿no? Eso pasa, eso que estamos hablando de pobres, eso que estamos hablando de trabajadores, eso que estamos hablando de mujeres, se aplica también ya en las últimas décadas para las personas que son distintas porque, un hombre que en lugar de gustarle a las mujeres le gustan los hombres. O una porción muy minoritaria de nuestra sociedad, en este caso es muy minoritaria, que un niño nace con pene, pero no se siente varón. Y no se siente varón con tanta fuerza que está decidido o decidida a desafiar el mundo con eso. Y una mujer nace con vagina y no se siente mujer, y no se siente mujer con tanta fuerza que está decidido. Entonces, claro, es tan disruptivo esto que mucha gente los discrimina, los golpea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente en el capitalismo occidental puede pasar. Protejamos a esta gente también, porque es parte, integrémoslo, no tenemos que marginarlo, etcétera, etcétera. En ese proceso pasa de todo, hay desprolijidades, hay cosas que por ahí no funcionan, hay cosas que te pasaste 3 pueblos, hay cosas que te pusiste demasiado duro en tu exigencia, pero es una corriente que, insisto, si yo soy procapitalista y pro-occidental, es porque todo esto solo ocurre en el capitalismo occidental. Yo estoy hablando de esto y digo, Berco me debe estar puteando en arameo, qué sé yo, pero me parece que es una discusión. Lo mismo pasa con la libertad de prensa. La libertad de prensa, es decir, la idea de que un medio debe ser independiente y los poderes políticos deben tolerarlo, porque es parte del debate público y eso enriquece en lugar de dañar, es parte de la libertad de Occidente.
Bueno, todo esto, o sea, el feminismo, la lucha contra el racismo, la lucha contra la explotación de los niños, etcétera, tiene que ver con los sectores progresistas de Occidente. Contra eso hoy hay una rebelión. Y esa rebelión es la que expresa Milei en eso. A mí todo eso que vos estás hablando me parece que es lo contrario de Occidente. Él dice, los valores occidentales están en riesgo. ¿Por qué? Porque de repente Occidente permitió con sus valores que se colaran todas las reivindicaciones de pequeñas minorías, de gente que esté agredida, insultada, etcétera, y porque además permitió la libertad a un nivel que los conservadores no aceptan. No sé, yo muchas veces pienso en, como ejemplo, ¿no? Florencia Lavé. Todo esto que está diciendo Milei es muy del aje, ¿no? La idea de que, se destruyen los valores occidentales promoviendo las libertades. Florencia Lavé es un producto de Occidente, es un producto de ella misma, ¿no? Es alguien que nace como varón, que en un hogar muy pobre y que se va asumiéndose como mujer y yendo contra el mundo y termina armando una familia que muchos libertarios no logran armar. Pero de cualquier manera, eso solo puede ser posible en un sistema donde eso es admitido. Entonces, por supuesto que primero está la fuerza de ella porque logra cosas increíbles. En un sistema que permite que florezca, donde hay tipos que por ahí ideológicamente son conservadores, como Gerardo Sofovich, que la ve y dice, che, acá hay un artista, promovámosla. Y entonces pasa eso en Occidente. Son cosas geniales que pasan en Occidente. Ahora, hay un grupo de gente que quiere ir contra eso. Y con el argumento de encontrar algunas cosas que se hicieron mal y otras que inventan. Esa historia de que los chicos van a las escuelas y vuelven con el sexo cambiado es ridículo. Sostener que porque 2 homosexuales fueron condenados por abuso, eso es el movimiento LGBT, es absurdo. Y así vos ves cosas y cosas que dice que esto de dónde lo sacó. Pero más allá de que sea cierto, sea fake news, que en el discurso de hoy de Milei hay mucha fake news, más allá de que sea cierto o sea falso, hoy es creíble. Porque hay una reacción conservadora muy dura en todo el mundo, en muchos lugares del mundo, que va contra eso. ¿Qué sé yo? Occidente es Occidente, Estados Unidos, la Argentina, son los países que reciben inmigrantes con alegría. ¿Qué dice en nuestro preámbulo? Todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. No dice todos los hombres de buena voluntad documentados. No dice todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar. ¿De qué se enorgullece Estados Unidos en las últimas décadas? Un concepto yanqui que se llama melting pot. ¿Qué significa melting pot? Es como el bowl donde se mezclan distintas cosas. Es decir, melting es de mezclar y pot es, bueno, el pote. Entonces nosotros somos la sociedad donde nos mezclamos. Y claro, si todos vienen de Irlanda, o vienen de Inglaterra, o vienen de Italia, o vienen de Polonia, o vienen de África, y todo eso se mezcla en Estados Unidos. Bueno, ahora dicen, no, se acabó eso, acá no entra más nadie. Entonces todo eso que Occidente logró de sí mismo, a los sectores más conservadores y más retrógrados, desde mi punto de vista conservadores y retrógrados, los ha ofendido siempre. La idea de los derechos humanos, la idea de proteger a las mujeres. Miren, ayer Trump decidió terminar y creo que despedir a todos los empleados que se encargan en el departamento, en el gobierno norteamericano, de las cuestiones de género. Yo le voy a decir qué significa concretamente esto porque lo tengo muy claro. Ustedes imagínense, había acá en la Argentina, hoy ya no funciona muy debilitado, un programa que se llamaba Acompañar. ¿Qué es el programa Acompañar o qué era el programa Acompañar? Era un programa que generaba una red para que si una mujer era golpeada a su marido, pudiera irse con sus hijitos si no tenía un mango. ¿Esa red qué significa? Había una red, una bolsa de trabajo, le daban unos mangos, 2 mangos con 50, era nada por un tiempito. Le daban un hogar transitorio, que tampoco son lugares muy cómodos para vivir con hijos, etcétera, pero era el primer paso para decirle, che, le daban un teléfono donde hablar, le daban un psicólogo cerca el primer paso para decir, che, si te están pegando y vos tenés una razón económica por la cual no te podés ir, acá te damos un primer paso para salir. Lo desactivaron. Entonces hoy una mujer que está siendo golpeada por el marido se tiene que quedar porque no tiene cómo salir, porque no tiene que vivir o tiene que ir a la calle. Y en la calle aparece un Montenegro que la caga piñas con la policía. O sea, hay una cosa que eso es el anti-wokeismo.
A ver, ¿el progresismo hizo todo bien? No, no hizo todo bien. Veníamos discutiendo hace rato montones de cosas, rigideces, autoritarismo, también designaciones de personas, contrataciones de personas a los pavotes con la excusa de que la causa es justa. Todas esas cosas han pasado, ¿no? Yo ni en pedo me voy a hacer el boludo respecto de eso. Ha habido mucho comisariado. Es decir, che, ¿cómo, si vos no decís esto, es que no sos coherente con tal cosa? Si no haces, todo lo hemos vivido y todos sabemos que eso está mal. Lo que pasa es que si uno viene a corregir eso, está bien. Lo que está diciendo Milei es otra cosa. Es utilizar datos puntuales, algunos ciertos y algunos falsos, para objetar una corriente de Occidente que es lo mejor que dio el capitalismo y no lo peor, lo más libre, lo más justo, lo más sano que tuvo el capitalismo, que es tolerar la diferencia y de alguna manera intervenir para que los débiles sean protegidos en una sociedad que si no sería una sociedad salvaje, que es lo que nos están proponiendo Milei, Musk, Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, yo decía cuando empezamos la charla sobre este discurso de Milei, que insisto, es un discurso muy relevante porque expresa lo central de la discusión que estamos teniendo en Occidente y en la Argentina en particular. Decía que quería destacar una partecita del discurso del primer audio. En nuestra lista es el audio número 25, pero no lo pongamos, donde él habla de sus amigos. Entonces él habla de Giorgia Meloni, habla de Bukele, habla de Orbán, habla de Trump, habla de Netanyahu. Hace unos años hubo el otro día en el reportaje que le hicimos con María, lo comentaba Longobardi, hubo un teórico, un cientista político, Steven Levitsky, que además es un tipo que habla castellano, estuvo acá en Argentina mucho, que escribió un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y ese libro es un libro, esos libros que son premonitorios, clarividentes, que merece leerse, que él dice, miren, hay dictaduras que son las dictaduras clásicas. Hoy Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos son dictaduras clásicas. Ahora la democracia enfrenta un nuevo riesgo después de, el huracán democrático de la década posterior a la caída del muro de Berlín, un nuevo riesgo que son líderes que son elegidos por el pueblo y una vez que ocupan el poder van debilitando las democracias. ¿Y cómo las van debilitando? Y primero presionando a los empresarios para que nadie financie la oposición. Después desconociendo resultados electorales para mostrar que es ilegítimo el gobierno que está por vía democrática. Luego, haciendo cosas como, por ejemplo, comprando medios de comunicación por medio de esos empresarios de los que presionan. Si vos comprás un medio de comunicación y ese medio de comunicación me respalda, yo te doy negocios. Entonces va generando una, corporación empresaria oficialista que compra medios de comunicación. Entonces, si vos tenés en un momento y te encontrás con alguien que financia a la oposición, lo perseguís. Y entonces el empresario o se va del país o va en cana, bueno, eso es Putin. Putin ganó las elecciones y va generando un poder que es un poder que si mañana hay elecciones y es fraude, no tenés una prensa que lo denuncie, no tenés empresarios que... la sociedad termina en una persona. Y él va viendo que hay distintos personajes que van... Y después hay una cosa muy, muy fuerte, que es que vos no reconoces en tu adversario a un adversario, sino un enemigo. Y el discurso del enemigo está todo el tiempo puesto, con lo cual justifica, ese enemigo está dispuesto a hacer cualquier cosa, justifica que le hagas cualquier cosa. Y entonces ya hay democracia medio que no hay, porque las reglas se van corriendo todo el tiempo. No hay prensa, no hay parlamento, son enemigos, no tiene financiación la oposición. ¿Y cómo haces? Y todo desde el poder democrático. Entonces es mucho más difícil llamarlo dictadura. Cuando él va recorriendo quiénes en aquel momento, quiénes eran, bueno, era Putin. Por ahora Milei no lo nombra, pero dale tiempo, porque Putin es íntimo amigo de Orbán, a quien sí nombra el líder húngaro, que además es un líder de este estilo y homofóbico. Dentro de Occidente, dentro de la Unión Europea, es el país que todo el mundo mira como diciendo, che, este país no es exactamente un país democrático. Y él es de toda Europa, y no elige Francia, no elige España, no elige Alemania, elige la Hungría de Orbán. Y cuando vos ves Bukele, vos decís, che, ¿cómo es que combatió tema de derechos humanos? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo funciona la democracia en un país donde tiene todo el poder un solo hombre? Entonces, son los lugares donde Levitsky hubiera dicho, che, ahí la democracia no es lo que nosotros pensamos. Y Trump, hay una editorial del New York Times, no tengo tiempo de leerla hoy, pero cuando habla de qué significa para una democracia que Trump indulte como primer acto de gobierno a 1.600 tipos que entraron abruptamente en el Congreso para impedir
que se designe o que asuma un presidente elegido democráticamente. Y vos decís, bueno, estás alentando el terrorismo, o sea, que haya grupos que entran al Congreso a irrumpir en una sesión para que no se apruebe algo que vos no querés que se apruebe. Entonces, eso que describía Levinsky, con la excepción de Meloni, porque Meloni es una gobernante democrática, de derecha, si querés, algunas cosas hará bien, otras mal, pero que no está pasando en Italia nada de lo que yo estoy diciendo, por lo menos hasta donde yo conozco, por ahí habría que ponerse muy finito. Pero, a ver, Netanyahu, antes de los bombardeos de Gaza, que por supuesto son motivo de discusión internacional muy fuerte por la cantidad de muertos que generó, pero mucho antes, o antes de haber sido el presidente el primer ministro de Israel, bajo el cual Israel sufrió no solo el ataque más violento de todos, sino que no pudo preverlo. O sea, el tipo es responsable de un hecho que increíblemente no se ha investigado a fondo, pero antes de eso, él estaba en una pelea muy fuerte por eliminar la autonomía del Poder Judicial en Israel, que reproduce este tipo de situaciones de cómo mueren las democracias. Entonces, claro, hay una democracia liberal en la que uno está acostumbrado, que abarca desde Macri y Piñeira hasta, si querés, Lula, que abarca desde John Fitzgerald Kennedy hasta, si querés, George Bush, que abarca desde Chirac hasta Mitterrand en Francia, que es la democracia liberal en la que yo creí. Toda esta gente no cree en esa democracia liberal. Cree que hay que terminar con los derechos de la mujer, igualitarios de la mujer, que el Estado no debe intervenir en proteger a los más débiles, que el Estado no debe recibir a inmigrantes de la mejor manera posible, debe expulsarlos, que no cree en eso de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía importante describirlo a fondo porque exactamente esta es la discusión que hay en Occidente. Cuando Trump dice lo que Trump dice, cuando Milei dice lo que dice, y los que tenés, Julia, el pollito pío, porque de este lado de la historia, los que defendemos lo que para mí fue lo más progresista, la tolerancia, la libertad, etcétera, tenemos un himno. El himno fue cantado ayer en una obra de teatro en la Argentina. La obra se llama Un pollo rojo. Vayan a verla porque hoy en día ese tipo de obras no solamente son un ejemplo de talento y de imaginación, sino también una demostración de lo libres que somos. Y de que la mayoría de las personas, creo yo, tiendo a creer, cree que las personas diferentes deben ser respetadas, deben ser integradas, tienen mucho para enseñarnos, quizá los diferentes seamos nosotros, y que las sociedades son mejores cuando las personas distintas se encuentran y pueden expresarse y pueden ser libres y no tienen por qué ser sometidas del poder a agresiones terribles. Buenas, buena gente, gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho todo esto, qué penoso este personaje de Tenenbaum. La verdad que cada día que pasa queda peor y, y se nota más sus rasgos, digamos, un poco pervertidos, ¿no? Porque la verdad que dijo tantas cosas, que acá tengo algunas anotadas, pero por ejemplo cuando habla de los chicos en los colegios que es mentira, que vienen cambiados de sexo, primero que no es que el chico, ya sea varón o mujer, nena o nene, va al colegio y vuelve cambiado. Así, digamos, porque lo dice como en forma literal, sino que hay todo un proceso de lavado de cabeza y como de forzar a hacer cosas que después con el tiempo uno termina dándose cuenta que no había que hacer, ¿no? Está pasando en muchas familias eso. Por ejemplo, con el tema de la ESI, muchas ideologías, digamos, un poco pervertidas. Si no, acuérdense de los famosos libros que, que digamos, quedaban en la provincia de Buenos Aires con la bajada de línea del gobernador, ¿no? Del soviético de Kisilov, que eran todos libros de donde había, digamos, pornografía explícita y se lo daban a todos los pibes de los colegios. La verdad que es aberrante eso. Y todas esas cuestiones también derivan hay casos donde hay chicos que terminan mutilados o les quitan partes del cuerpo para simular, por ejemplo, en el caso de una nena,
tener como una especie de pene, pero que no sirve para nada. Le hacen operaciones que después no tienen vuelta atrás, o procesos hormonales que después llega a un punto donde eso ya no tiene vuelta atrás y tienen que tomar las hormonas de por vida, porque si no hasta terminan después falleciendo. Y este tipo niega todo eso y la verdad que es nefasto, ¿no? Un personaje que, dicho sea de paso, como todos sabemos, ha dicho que tener, digamos, material eh, pornográfico infantil no era malo. Así que, ¿qué se puede esperar? Pero, por ejemplo, otra de las cosas es cuestionar el tema de los inmigrantes, cuando dice, pero ¿cómo? Tanto Estados Unidos o Argentina se hizo de inmigrantes y dice, y en la Constitución no dice que tienen que estar documentados, como diciendo que venga cualquiera, no importa si es una persona, digamos, que realmente viene, digamos, a hacer las cosas bien, indocumentado, que de hecho sea de paso, si es indocumentado, no está haciendo las cosas bien. Pero corramos eso un segundo de lado. Puede ser que venga alguien bien intencionado, como puede ser que venga un narcotraficante, un pedófilo, un maltratador, lo que sea, y total, sí que los recibimos a todos acá. Esto es delirante lo que está diciendo. Entonces, estos personajes son nefastos, nefastos, y están ardidos porque todo lo que ellos pregonaron durante décadas se les termina. Porque encima no tiene sustento lo que dicen. Y bueno, mucha de la gente cayó en esa trampa durante muchos años, se comió el verso de la... porque ellos usan, fíjense cómo quiere dar vuelta a todo, ¿no? Él es el capitalista y él es el liberal. En cambio, Milei no es liberal y no es capitalista, porque si no, no diría las cosas que dice. En cambio, el capitalismo es respetar la diversidad, pero que a ver, en el sistema capitalista que es el más exitoso en la historia de la humanidad, se respeta todo, pero vos no le tenés que imponer a alguien las cosas. Eso no es el capitalismo, ¿está bien? Esta gente sí te quiere imponer. Y todo lo que ellos dicen, todo implica que hay que sacarle recursos de algún lado para dárselo a otro. Guste o no guste, es así. Porque de algún lado tiene que salir. De algún lado o alguien lo paga. Eh, que bueno, otra de las cosas que decía era el programa este compañero de las mujeres, que, a ver, desde que sacaron el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, bajaron los femicidios y no subieron. O los homicidios a mujeres bajaron, mejor dicho, y no es que subieron, sino todo lo contrario. Entonces, ya de por sí, lo que dice es falso. Después, por ejemplo, eh, esto de que como a las minorías hay que hacerlas ver y hay que empezar a darles visibilidad porque ellos nos pueden enseñar y todo eso. Lo que está diciendo el tipo, este personaje, es que hay que sacarle recursos a uno para dárselo a esa gente porque pobrecitos no tienen lugar en la sociedad. Y mentira, mentira. Eso es totalmente falso. Cualquiera puede hacer lo que quiera dentro de un ámbito democrático y capitalista. Eso es falso lo que dice él. Lo que pasa es que a ellos les gusta la intervención, el querer decir, no, a esta gente hay que mostrarle y darle un privilegio porque si no, no es así. Pero bueno, todo recae en lo mismo, ¿no? Intervención, más Estado, más gasto de dinero, sacándoselo a uno para dárselo al otro. Y bueno, después, por ejemplo, decía lo de que nombra a Orban y no nombra, por ejemplo, no sé, a España o a Alemania, a Sánchez, justamente a Sánchez que, digamos, tiene una guerra dialéctica, y el alemán que está más afuera que adentro ya. Y encima precisamente no nombra eso porque son países justamente los que le gusta a Tenenbaum, progresistas que usan el sistema democrático y usan el capitalismo para fomentar
solapadamente el socialismo y el comunismo. ¿Está bien? Porque todo lo que dice Tenemon en el fondo, lo que está tratando de decir es hay que hacer socialismo, que sacarle a uno para darle a otro. Todo recae en eso, ¿eh? No hay otra. Eh, Después habla del indulto a Biden, a Trump, ¿no? De que indultó gente con el tema de la toma del Capitolio y todo, la tienen con esa. Ahora, no mencionó en ningún momento el indulto que firmó Biden. Indultó a toda la familia de él, ¿no? Eso no te lo nombra. Y bueno, después algo que tiró al final, que dice, no, porque las minorías, ellos nos pueden enseñar un montón de cosas, y no sé qué, dice, ¿no será que nosotros somos los diferentes? Como diciendo, la super gran mayoría está toda equivocada, está toda mal, en realidad, y los que están bien son esos grupos minoritarios que no mueven el amperímetro, digamos, en ningún tipo de elección o ningún tipo de nada. Eso sí, esos son los que están sanos en realidad. Los que estamos mal somos la gran mayoría. Este tipo está mal de la cabeza. Pero bueno, evidentemente quedaron muy ardidos del discurso de Milei en Davos, donde suscribo todo lo que dijo Milei, adhiero al 99,9%, por no decir 100. Y bueno, les toca perder ahora a esta gente. Lamentablemente es así. Los Tenenbaum de la vida, los O'Donnell de la vida, los Kicillof de la vida, los Cristina Kirchner de la vida, los Mandibulín de la vida, ¿no? Así que, lamentablemente para ellos, se les terminó el curro y un montón de cosas que no tienen sustento de nada. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Es la idea del canal, traerles material interesante y ver cómo, y traerles material de cómo los zurdos lloran y lloran ya de una manera nunca vista. Y es algo que a mí me gratifica bastante. Así que espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué opinan. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un abrazo grande.